¿Realmente puede una madre abandonar a su familia? Ya veremos. Esto es Resumen de Cine. Katrina, de 17 años, llega a su cuarto. Ve a su mamá, Eve, acostada. Le pregunta qué ocurre. Esta le responde nada y se va. Katrina, un poco preocupada, va a casa de su novio Phil. Al tocar la puerta, abre la madre de Phil, quien es ciega. Le dice que Phil no está. Katrina le comenta que le avise que vino. Luego Kat consigue a su papá, Aaron, en la sala. Su padre le pregunta que si ha visto a su madre. Contesta que no. Él comenta que su madre se ha ido. Kat habla por teléfono con Phil comentando que su mamá no aparece y no dejó ninguna nota. Menciona que había tardado en dejar a su padre. Luego se dirige a la cocina, consigue a su papá, cabizbajo, y le pregunta qué ha pasado. Este no responde. Kat le dice que deberían llamar a la policía. El padre dice que no. Si en la mañana no tiene respuesta, irán a la estación. Esa noche Kat soñó algo extraño. Estaba en un lugar con nieve, llamando a su madre. Vio a su madre dormida, desvestida y cubierta de nieve. Al acercarse, esta abrió sus ojos. Kat se despierta en ese momento. Recuerda Kat su niñez. Su madre le quiso rizar el cabello. Le hacía ronronear como gata. Era como su mascota. A la mañana siguiente fueron a la estación de policía. Allí tomó la denuncia el detective Theo, de unos 40 años. A ella le pareció atractivo. Theo solo les dijo que colocaran avisos de desaparecida y dejaran encendida la contestadora. Al salir de la estación, el papá rompe en llanto diciendo que nunca ella lo había querido. Una vez le trajo una olla de cerámica. A ella no le pareció gran cosa. Lo trató como quiso y él se dejó. Quizás cuando se casaron era todo diferente. La casa nueva, que mantiene limpia, se dedicó a ser ama de casa, dejó su trabajo para ser esposa abnegada y perfecta. Kat recuerda cómo las mujeres del trabajo veían a su padre atractivo. Todas se derriten por él, pero su madre lo ignoraba como hombre. Así pasaron los años. Cada quien en su espacio y con sus gavetas secretas. Ella no salía del cuarto y él se liberaba de la abstinencia en el sótano. Muchas veces a la hora de cenar la veía absorta en su mundo. Pensé que podía terminar ahorcando a mi padre. El odio se le veía en los ojos. Mientras habla con su psiquiatra, la doctora Thaler le pregunta qué siente por la ida de su madre. Kat le responde nada. Le cuenta sus sueños, que llega a ese lugar frío, cae nieve, ve pasar una silueta, sabe que es su mamá. La doctora le dice que los sueños son solo sueños. Está en el sótano, hablando con sus amigos Beth y Mickey. Recuerda cómo conoció a Phil, que lo detestaba, que lo llamaba basura. Luego todo cambió al bailar con él en una disco la música que a ambos les gustaba. A partir de ese día fueron inseparables. Salidas, besos, bebidas, más salidas, locuras y pasiones. La señora Eve visita a la mamá de Phil para hablar del romance de los chicos. La señora Hillman le invita a pasar, pero Eve duda en sentarse. Le dice que Phil es un muchacho bueno, que está muy contento con Kat. Claro, es su madre, no va a decir lo contrario. En eso llega Phil en toalla. Se sorprende de ver a la mamá de Kat. Al querer darle la mano, casi se le cae la toalla enseñando partes privadas. La señora Eve sonríe. En el psiquiatra, Kat comenta que su mamá cambió su manera de vestir, luciendo más sensual. Una vez estando con Phil, su madre llegó con un vestido casi transparente. Minutos más tarde, Kat llama al detective, le deja un mensaje de voz. Luego se ve cuando llega al departamento con un vestido corto. Toca su puerta. Este abre, le hace pasar, le ofrece una bebida. Theo le pregunta qué es lo que le va a decir. Kat le responde que su madre pudiera tener un novio. Quizás se haya ido con él. Él le dice que lo va a investigar. La mira y le dice que si ella vino fue a seducirlo. Pregunta su edad y si es virgen. Ella le contesta que tiene 18 y no es virgen. Se acerca, le pide que se quite el top, ve sus pechos.
comienza a tocarla y terminan haciendo el delicioso. Luego de compras con su amiga Beth, le comenta que tuvo con el detective, le da detalles que fue mucho mejor que Phil y que todavía sentía su olor en su piel. Al llegar a casa con Beth, activa los mensajes de la contestadora, escucha que en la estación le dicen a su papá que había pasado la prueba del polígrafo. Al llegar, su papá preguntó por qué le hicieron la prueba del polígrafo. Dijo que era un procedimiento normal en la investigación. Una noche, su madre le quita las sábanas. Se da cuenta que no tiene ropa. Le reclama por qué duerme así. Kat dice que tenía calor. ¿Cuál era su problema? Su madre sale del cuarto llamando la ramera. Le comenta a la psiquiatra que aunque su madre no tuvo una infancia de maltrato, ella no era perfecta. Estando en el sótano con Phil, llegó con una falda corta. Comenzó a bailar. Dijo tener un poco de felicidad, pero al oír la voz de mi papá, su rostro se transformó en amargura. Ella fue al refrigerador a buscar para preparar la cena. Al abrir, sale un olor nauseabundo. Aaron quiere salir a comer fuera de casa. Ella grita que no. Salió de la casa y nunca más volvió. Eso le cuenta Kat a su compañera de la universidad. Han pasado 2 años desde la desaparición de su madre. Su amiga le dice si se encontrará con Phil y que es del equipo de Oliver, un pretendiente de Kat que tiene un mejor futuro que ofrecerle. Oliver es un estudiante prominente. Hablando con Kat, ella saca un cigarro. A él no le gusta que fume. Se molesta porque le prohíbe fumar. Discuten. Ella se va, llega de viaje y su padre la busca en el aeropuerto, abrazándola y diciendo cuánto la extrañó. En el carro le dice que tiene algo que contarle, le comenta que sale con alguien. Ella se contenta por él. Kat sale con sus amigos Beth y Mickey para recordar y ponerse al día. Luego visita a Theo y hacen el delicioso. También ve a la psiquiatra, le comenta que ya no piensa en su mamá. Visitó a Phil a su trabajo y este le agradeció la visita, pero le dijo que no era necesario que lo busque. Entiende que su vida es diferente. Sale a cenar con su papá, conoce a su novia May, le dice a su papá que deben seguir con sus vidas, que su mamá ya no volverá. Sueña nuevamente con su madre, esta vez está lavando platos, la ve sin manos. Despierta y está en brazos de Theo. Este le pregunta qué sucedió. Ella le cuenta el sueño. Él le comenta que buscaron a su madre por mucho tiempo. Nunca hallaron nada, que sospecharon de su padre, pero por no tener evidencia, no lo arrestaron. Piensa que su madre tenía un amante. Tu padre lo descubrió y lo mató. No se sabe qué hizo con el cuerpo. Ella se molesta y se va. De camino recuerda a su madre con Phil en la cocina, en una actitud poco agradable para ella. Le comenta a sus amigos lo que dijo Theo. Ellos se quedan mirándola. Le dicen que eso mismo le dijeron ellos hace tiempo, pero ella no quiso escuchar. Kat los llamó locos. Quisieron abrir el refrigerador para buscar hielo y no pudieron. Tenía candado. En ese momento llega su padre. Enfurecido, corre a los amigos de Kat de la casa. Kat, enojada, le agradece a su papá por humillarla delante de sus amigos. Al despedir a sus amigos, pidió disculpas por lo que hizo su padre. Luego ve llegar a Phil, la aborda, le pregunta por la desaparición de su mamá, si tuvo un romance con ella. Él dice que no sabe nada, que le pregunte a su papá. Entra a su casa y su papá duerme. Había tomado una botella de ron. Se va a dormir. Sueña que su mamá la llama. Ella la busca y la encuentra sumergida en un lago de hielo. Baja al sótano, recuerda la clave del candado y lo abre. Empieza a sacar las cosas del refrigerador pensando que su madre podría estar allí. En eso llega su padre. Le dice, ¿qué pasa? Ella le pregunta, consternada, si sabe dónde está su madre. Le dice que no. En el aeropuerto se despiden. Al final aborda el avión, sin imaginar que sería la última vez que vería a su padre. Resulta que un día su padre, estando ebrio, confesó que Eve, al llegar a casa, sintió unos ruidos extraños. Fue a la habitación y consiguió a su esposo haciendo el delicioso con Phil. Eve, lejos de reclamar, comenzó a reírse sin parar.
Veía a su esposo con desprecio. Eso hizo molestar a Aaron. Este, con furia, la agarró por el cuello y la ahorcó. La tuvo en el congelador por un tiempo y después la enterró lejos. Aaron, al estar en prisión, se ahorca con una sábana. Esto ha sido Pájaro Blanco en la tormenta de nieve. No olvides suscribirte y darle like.